Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida del duque Felipe I de Orleans. Él es conocido por ser el único hermano del rey francés Luis XIV, además de ser uno de los hombres más conocidos en la corte francesa, ya que por todos era conocida su homosexualidad. Fue famoso por sus lujosas fiestas, su coquetería, por ser demasiado afeminado y sus escándalos amorosos. Además, también pasó a la historia por ser el abuelo de Europa, ya que tuvo un gran número de nietos que formaron parte de las casas reales y nobles más distinguidas de la época. Esta biografía está realizada por petición de Cian Giabeca, Marc Rubio, José Pombo, Margarita Murua, Prisan, Luz del Sonido, Cascanueces Molina, Cher Ferraro, Coca Delgado, Rosario Soto, Gaby Ballesteros y Ale Mizuki. Felipe de Borbón y de Austria nació el 21 de septiembre de 1640 en Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Fue hijo del rey francés Luis XIII y de la esposa de este, la reina Ana de Austria. El matrimonio tuvo 2 hijos, siendo Felipe el segundo de estos. Nada más nacer, recibió el título de duque de Anjou y fue apodado como el pequeño Monsieur. El príncipe siempre fue eclipsado por su hermano Luis, con el cual solo se llevaba 2 años de diferencia, pero Felipe parecía estar destinado a ser el eterno segundón, siguiendo siempre los pasos de su hermano mayor. En cierta manera, el duque se sintió desplazado desde que nació, ya que Luis era el que atraía todas las miradas y era el ojito derecho de sus padres. En el año 1643, su padre, el rey Luis XIII, falleció y la corona cayó entre las manos de su hermano Luis, pasando a ser conocido como Luis XIV de Francia, quedando como regente su madre, la reina Ana de Austria, y la mano derecha de esta, el cardenal Mazarino. Felipe una vez más se sintió desplazado, tanto por su progenitora como por el cardenal. El duque se había convertido en el nuevo delfín de Francia hasta que su hermano tuviera un hijo varón, pero aún así no obtuvo la atención necesaria que requería un niño de su edad. Todos estaban demasiado ocupados adorando al nuevo rey. En el año 1648 se llevó a cabo la sublevación de la Fronda. El pueblo francés se levantó contra el cardenal Mazarino, ya que el poder de este y su abuso de autoridad enfadó a los franceses, y estos pedían poder entrevistarse con el pequeño rey Luis XIV. Ana de Austria realmente temió por la vida y el bienestar de sus hijos, así que decidió huir del palacio con sus vástagos y buscar un refugio seguro hasta que estos levantamientos y guerrillas finalizaran. Por aquel entonces, la reina y sus hijos no tuvieron ninguna clase de lujos y tuvieron que vivir escondidos. Incluso dicen que Ana de Austria tuvo que vender alguna de sus valiosas joyas para poder alimentar a sus hijos. Mientras los levantamientos proseguían, Felipe mataba el tiempo maquillándose con lo que podía o poniéndose multitud de lazos en su larga cabellera, dando ya muestras de ser un niño demasiado afeminado. Muchos historiadores creen que la homosexualidad de Felipe fue condicionada por su madre, ya que ésta deseaba tener una hija. Ana de Austria trató a su hijo como si hubiese sido una niña desde el mismo momento en el que nació. Le vistió con ropajes femeninos, le adornaba el cabello y le trataba de manera muy delicada. Algunos historiadores creen que Ana de Austria quería volver débil a su segundo hijo, para que fuera más manejable por su hermano Luis XIV y así no tener problemas con la corona. En el año 1653 finalizó la Fronda y la familia real francesa volvió a París, siendo aclamados por el pueblo. De nuevo en palacio, Ana de Austria decidió buscarle un amigo a Felipe para que se relacionara con algún niño de su edad. El elegido fue François Timoleón de Choisy.
pero la reina viuda exigió a la madre de este que vistiera también a su hijo de niña. Ambos niños compartieron muchas horas de juego, divirtiéndose mientras se maquillaban, se peinaban el uno al otro o jugaban con muñecas. Cuando ambos niños crecieron, François sería conocido de adulto como Madame Sancy, haciéndose pasar por algún tiempo por una dama rica y viuda. Cuando Felipe era un adolescente, conoció a Giulio Mazzini. Este era sobrino del cardenal Mazarino y había llegado desde Italia para instalarse en la corte francesa junto a sus hermanas. Dicen que Felipe y Julio pronto entablaron una gran amistad y se convirtieron en amantes, siendo este su primer amor, aunque algunos historiadores creen que Julio corrompió a Felipe con aquellos encuentros íntimos que compartieron. Cuando la relación de ambos se enfrió, el duque tuvo algunos encuentros amorosos con otros hombres e inició un romance con el conde de Guiche, y este tuvo a Felipe completamente en sus manos, manipulándolo a su antojo y volviéndole un joven bastante tirano incluso con sus familiares. En el año 1658, Felipe conoció al amor de su vida, un joven llamado Felipe Lorena, también conocido como el Caballero de Lorena. Entre ellos surgió una relación demasiado pasional, con muchas idas y venidas. En el año 1660 se decidió que Felipe se tendría que casar con su prima, Enriqueta Ana de Inglaterra, aunque esa decisión no le gustó al duque. Él prefería seguir disfrutando de sus numerosos amantes y no quería casarse con una mujer. El 31 de marzo de 1661, Felipe se casó con su prima Enriqueta Ana. El duque tenía 20 años en el momento de la unión y ella 16. Por aquellos años, el príncipe recibió el título de Duque de Orleans. Nada más casarse, a Felipe le aterrorizaba la idea de intimar con su esposa, pero se libró por un tiempo de hacerlo, ya que Enriqueta Ana tuvo que viajar a Inglaterra, teniéndolo que posponer por unos meses, pero en cuanto volvió, ambos jóvenes se dedicaron a la búsqueda de un hijo. Al principio de su matrimonio, la pareja se llevó bien, ya que ambos eran muy coquetos y femeninos, además tenían gustos parecidos, pero Enriqueta Ana pronto empezó a sentir cierto interés por su cuñado, el rey Luis XIV, y por el conde de Guiche, amante de su marido. Estas relaciones extramatrimoniales de su esposa produjeron que la pareja empezara a tener una pésima relación. Las discusiones entre ambos era algo habitual y hasta incluso llegarían a las manos en más de una ocasión. Felipe se mostró muy desilusionado con el comportamiento de su esposa, así que empezó a ignorarla, solo teniendo el trato necesario para engendrar más hijos, teniendo en común 4 vástagos. Pronto surgieron los rumores sobre que la hija mayor de la pareja, María Luisa, no era hija de Felipe, sino del hermano del rey o del conde de Guiche, algo que enfadó muchísimo al duque, encontrando consuelo entre los brazos de su amante Felipe Lorena. Pero su esposa consiguió convencer al rey para que alejara al caballero de Lorena de la corte, quedándose el duque sin su amante favorito. El 30 de junio de 1670, Enriqueta Ana falleció misteriosamente. Algunos apuntan a problemas estomacales debido a su mala vida, ya que solía beber y comer desmesuradamente, aunque algunos creen que fue envenenada y que tras esta muerte se encontraría el caballero de Lorena, en venganza por haberla alejado del duque. La unión matrimonial entre Felipe y Enriqueta Ana tan solo había durado 9 años. Dicen que Felipe lloró la muerte de su esposa, ya que durante las últimas horas de vida de ésta, la pareja se perdonó por todo lo que se habían hecho mutuamente y se lamentaron de no haber tenido una mejor relación, pero aquella reconciliación llegó muy tarde. Durante su nueva etapa en Versalles como hombre viudo, Felipe se mostró fantástico, pero en verdad ahogaba sus penas en alcohol y entre los brazos de distintos hombres. Echaba mucho de menos a su amante favorito y la muerte de su esposa le dejó algo triste, así que el duque derrochó su gran fortuna en amantes
fiestas y lujosas prendas de vestir, tanto de hombre como de mujer. El duque organizaba lujosos festejos y juegos en la corte, además de alguna que otra fiesta privada con numerosa compañía masculina, donde a él le gustaba vestirse y comportarse como una mujer. Estas fiestas no le gustaban a su hermano Luis XIV, que normalmente hacía la vista gorda, pero a él le desagradaba el estilo de vida de su hermano. Los hermanos tuvieron grandes enfrentamientos a lo largo de su vida, pero es cierto que se adoraban y se amaban. Desde niños compartieron numerosas situaciones que los unió muchísimo, y aunque en multitud de ocasiones chocaban, después los hermanos se buscaban, volviéndose en muchas ocasiones inseparables y compartiendo un gran amor mutuo. Luis XIV adoraba a su hermano, pero sí es cierto que lo mantuvo alejado del poder y de la política. Esto entristeció a Felipe, ya que muchas veces quería sentirse útil, pero como siempre era segundón y un cero a la izquierda, solo siendo valorado cuando había cierto interés para Francia o para la corona. Luis XIV decidió que su hermano tenía que casarse de nuevo, ya que de su primer matrimonio solo quedaban 2 hijas vivas, María Luisa y Ana María. El monarca quería que su hermano asegurase su descendencia y quería que tuviera más hijos, sobre todo varones, así que empezó a buscarle una nueva prometida, siendo la elegida la princesa Isabel Carlota del Palatinado, apodada Liselot. Felipe se negó en rotundo. No estaba dispuesto a casarse de nuevo con una mujer y aún menos con aquella princesa. Él había escuchado rumores sobre su escasa belleza y su comportamiento varonil y rudo. Finalmente, el duque aceptó aquel matrimonio si su hermano aceptaba que su amante favorito, el caballero de Lorena, volviera a la corte. Luis XIV no tuvo más remedio que aceptar si realmente quería que su hermano tuviera más hijos. Los prometidos tuvieron su primer encuentro pocos días antes del enlace en Versalles. Cuando Isabel Carlota bajó de su carruaje tras el largo viaje, Felipe quedó espantado. No le gustó para nada el aspecto de su prometida, además de que no iba maquillada ni vestía a la moda francesa. Al duque le gustaba maquillarse demasiado para todas las ocasiones y llevar siempre las prendas más elegantes y vistosas. Dicen que Felipe susurró estas palabras cuando vio a su prometida: «No esperarán que me acueste con eso». A la princesa tampoco le gustó su marido, ya que le consideraba demasiado afeminado y delicado. El 21 de noviembre de 1671 se llevó a cabo la boda entre Felipe y Liselot. Él tenía 31 años en el momento de la unión y ella 19. Los primeros meses de convivencia fueron bastante malos para ambos, ya que al principio no se entendían. Felipe incluso se llegó a burlar de su esposa en público por su manera de vestirse. Liselot era una mujer muy hogareña que evitaba las fiestas de la corte. Esto fue motivo de enfrentamiento entre ambos, pero finalmente ellos empezaron a tener un trato cordial y amistoso por el bien del matrimonio, llegando a compartir algunas confidencias y momentos. El peor momento para la pareja era cuando tenían que intimar para engendrar un hijo. Dicen que Felipe se santiguaba antes de meterse en el lecho con su esposa y después evitaba toda clase de contacto, ya fuera físico o visual, durante todo el acto, siendo bastante incómodo y frío. Finalmente la pareja tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Ese número de vástagos le pareció correcto al rey Luis XIV, que aceptó que la pareja no volviera a intimar más. Esta decisión fue un gran alivio para ambos, ya que detestaban tener que compartir el lecho por unos minutos. La pareja empezó a hacer su vida por separado, pero mantendrían un trato amistoso. Felipe volvió a su antigua vida, disfrutando los ropajes caros, de las fiestas y de la compañía de su amante favorito, el caballero de Lorena,
aunque también gozó de distintos amantes masculinos en las alocadas fiestas privadas que se celebraban en Versalles. Por aquellos años, el duque fue bastante feliz, tenía amor y consiguió que su hermano Luis le diera algún papel importante dentro del reino, nombrándole comandante del ejército francés. Felipe participó en la batalla de Cassel contra las tropas de Guillermo d'Orange. Dicen que el duque animaba a sus soldados a luchar con arrojo y ferocidad y que destacó por su experta maestría a la hora de manejar las armas de fuego y por su arrojo en la batalla, llegando a ser muy admirado por sus soldados. Este enfrentamiento sumó una victoria para los franceses y el duque empezó a ser muy admirado y aclamado por el pueblo. Por toda Francia se hicieron grandes festejos por la victoria y esto enfadó a Luis XIV, ya que su hermano empezó a ser más popular que él, así que movido por los celos decidió apartar al duque de los campos de batalla. Felipe se entristeció mucho cuando fue apartado del ejército. Él realmente había disfrutado luchando y se sentía útil, pero solo le permitieron acudir a los campos de batalla como mero espectador. Felipe se entregó por aquellos años a una vida autodestructiva. Estaba sumido en una gran depresión y solo se entregó al alcohol y a sus numerosos amantes. Los hermanos empezaron a tener grandes enfrentamientos continuamente, donde solo se escuchaban insultos, gritos y reproches. Ni siquiera Liselot pudo intervenir entre ellos para poner paz. Felipe estaba fuera de sí, dominado completamente por el alcohol y por sus numerosos amantes, que le manejaban a su antojo para sacarle dinero y tener así poder. Los problemas entre los hermanos parecían que no iban a cesar nunca. El duque tuvo que ver cómo su hijo Felipe era comprometido con su prima María Francisca, hija de Luis XIV y de Madame Montespan. Esta decisión provocó nuevas discusiones, ya que Liselot se negaba a que su hijo se casase con la hija de un amante real. Los duques se tomaron este compromiso como un insulto. Ellos consideraban a María Francisca como una bastarda, una niña malcriada y sin modales. Pensaban que no era digna de casarse con su hijo, pero pese a sus negativas, discusiones y enfados, no pudieron hacer nada para evitarlo, y los jóvenes acabaron casados. Otro de los momentos más duros de la vida de Felipe fue la muerte de su hija mayor, María Luisa, que se había convertido en reina de España al casarse con el rey Carlos II. El duque jamás había estado muy unido a sus hijos, pero aquella muerte le afectó debido a que no estaba pasando por unos buenos momentos. Además, su mujer, Liselot, estaba también muy afectada por el fallecimiento de su hijastra. Felipe actuó como un buen esposo y se mantuvo cerca de su mujer en aquellos momentos tan duros y tristes. Con los años, la relación entre ambos mejoró muchísimo, llegando a convertirse en grandes amigos. Felipe siguió entregándose al alcohol, a la mala vida y a la comida, engordando muchísimo, convirtiéndose en un hombre de aspecto bastante rechoncho. Sus últimos años de vida se dedicó a pasar más tiempo con su esposa, compartiendo charlas o cenando en algunas ocasiones juntos y en privado. Aunque Felipe no encontraba la felicidad en ningún lado, ni en su mujer ni entre los brazos de sus jóvenes amantes. Las discusiones con su hermano continuaban y veía como su hijo Felipe era una marioneta controlada por la esposa de éste, María Francisca, y por Luis XIV. Esto le dolió mucho al duque, ya que había tenido grandes esperanzas para su hijo, y por aquel entonces le veía como un joven débil y sin personalidad. En la noche del 8 de junio de 1701, Felipe sufrió un ataque de apoplejía, justo después de tener una acalorada discusión con su hermano el rey. Dicen que Felipe había salido al balcón de su habitación para tomar el aire tras el enfrentamiento con Luis, y allí mismo se desplomó. Enseguida fue metido en la cama por sus sirvientes. Cuando la noticia llegó a Liselot, ésta enseguida corrió a la habitación de su marido.
Ella había estado en cama durante varios días por tener altas fiebres, pero ni su debilidad le impidió correr al lado de su marido. También informaron a Luis XIV de lo ocurrido, pero este se negaba a ir al cuarto de su hermano, ya que seguía enfadado con él, pero cuando lo meditó mejor, corrió hacia su habitación. Liselot y Luis veían cómo la vida del duque se iba apagando poco a poco, y finalmente falleció al mediodía del día siguiente, a los 60 años de edad. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis. Felipe fue un hombre que estaba destinado a seguir siendo el eterno segundón. Desde pequeño no le tuvieron en cuenta para nada, solo se limitaba a seguir los pasos de su hermano el rey. El duque quería servir a Francia, aunque le daba igual cómo. Quería ser útil y cuando al final lo consigue, encabezando los ejércitos de su hermano, fue apartado por los celos y las envidias de Luis XIV. Felipe tuvo una vida muy triste pese a vivir rodeado de lujos y de gozar de la compañía de sus amantes. Él siempre estaba rodeado de gente, pero a la vez estaba muy solo. Solamente contaba con la compañía de su esposa, que fue la única que se mantuvo a su lado sin condiciones y sin recibir nada a cambio. Felipe adoró a su hermano hasta el día de su muerte, aunque las discusiones entre ellos se habían vuelto algo normal, pero aún así Luis lo fue todo para él. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del duque de Felipe de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hablara sobre él también. Como siempre, todas las gracias por apoyar al canal y me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este personaje. Estaré atenta a todos vuestros comentarios y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!